Buenas noches, qué privilegio estar aquí nuevamente con ustedes, qué privilegio la familia que Dios me ha dado, que todos colaboran en la obra de Dios. Y es que estamos hablando de eso, hoy es el último tema de esta serie. Estamos viendo acerca de la gran importancia de compartir el Evangelio. Por un lado, porque trae muchísimo beneficio a nuestra vida espiritual. Eso incluye coronas, galardones, mejorar nuestra posición cuando estemos en la Jerusalén celestial. Y por supuesto, la parte tal vez más importante es que cuando compartimos el Evangelio, estamos dando oportunidad a que otros reconozcan al Señor como su Señor y su Salvador y obtengan la salvación eterna. Pero también vimos que para el que comienza la vida cristiana, le es muy difícil entender de qué se trata realmente el Evangelio. Es difícil entender qué es lo que Dios le está ofreciendo. Un ejemplo de ello lo veíamos en la mujer samaritana, la cual cuando el Señor le ofreció el agua viva, ella no entendió de qué se trataba y no lograba distinguir entre el agua del mundo y el agua que Jesús le ofrecía. Ahora, a nosotros nos puede parecer extraño que Jesús le hable de su ofrecimiento mencionándolo como el agua viva, pero es porque no sabemos lo que esta mujer sí ha debido saber. Y es que en el pasado, cuando el pueblo de Dios se alejó, Dios a través del profeta Jeremías lo exhortó fuertemente usando esta misma figura del agua viva. Sin embargo, esta mujer o no sabía o no recordó aquella exhortación a través de la cual hubiera podido entender parte del ofrecimiento que Jesús le hacía. La exhortación de aquel entonces al pueblo de Israel comenzó de la siguiente manera. Jeremías 2:5. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Para algunos de nosotros esta pregunta resulta absurda, pues el concepto que tenemos de Dios nos lleva a creer en un Dios absolutamente justo, bondadoso, además muy misericordioso, que jamás ha actuado con maldad. Sin embargo, para otros muchos que no conocen verdaderamente al Señor, especialmente cuando no reciben respuesta a sus peticiones que consideran buenas o muy importantes, fácilmente pueden ser engañados por Satanás, que los lleva a pensar que Dios no es tan bueno como dice ser. ¿No ve que no te está contestando tus peticiones? Y cuando Satanás logra sembrar esta duda en el corazón de las personas, lo sigue aprovechando y termina desviándolos por completo del camino. Y eso fue lo que sucedió más de una vez con el pueblo de Israel. Por eso un poco más adelante Dios les dice, versículo 11, Jeremías 2:11, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. En los versos que me salté, el Señor le dice al pueblo que ha ignorado todos los beneficios milagrosos que habían recibido de parte de Él. Y al no tener en cuenta todos estos beneficios, fueron capaces de tomar la decisión de abandonar a Dios para seguir un Dios falso que por supuesto no los podía bendecir. Pero además de mostrarles con claridad su pecado y lo absurdo de su proceder, les dice, hace la comparación, les dice que si los pueblos paganos son fieles a esos dioses que no son dioses, que no funcionan, ¿cómo es posible que ellos, teniendo al Dios verdadero, no hayan sido capaces de ser fieles? Y es que si nos imaginamos estos pueblos paganos, unos de ellos tienen un ídolo gigantesco que tenía las manos huecas, las llenaban de carbones encendidos y luego echaban sus hijos, sus bebés, como un sacrificio a este Dios para que este Dios los protegiera y los prosperara. Como quien dice, los dioses paganos le exigían asesinar a sus hijos a cambio de prosperidad, mientras que el Dios Todopoderoso les pedía hacer lo correcto para obtener prosperidad. Pero el pueblo, en su deseo de vivir bien
pero sin hacer lo correcto, que es lo que muchos quieren, prefirió recurrir a esto, al asesinato de sus hijos para tratar de vivir bien. Ahora, esto puede parecernos abominable de parte de los hombres y pensar que jamás haríamos algo como eso. Sin embargo, de manera sutil, los hombres siguen haciendo lo mismo. Y lo podemos ver, por ejemplo, en aquellos que creen que el dinero es lo más importante y viven toda su vida en función del dinero. Y en su deseo de obtenerlo trabajan en exceso y hacen lo necesario, hasta lo que no deben para conseguirlo. Y, por ejemplo, terminan descuidando a la familia. O peor aún, como escuché a un predicador que dice que el peor acto de terrorismo contra una nación es cuando sus gobernantes aprueban el aborto y el matrimonio entre los del mismo sexo. Porque después de aprobar estas cosas, lo que ha sucedido es que millones y millones de niños han sido asesinados en todo el mundo. Y la gran mayoría de las personas que lo hacen por buscar beneficio económico, por buscar comodidad. Y de esta forma están sacrificando a sus hijos, al igual que aquellos pueblos paganos, por obtener lo que desean, siendo completamente ciegos de que están sacrificando lo más valioso para obtener algo que no vale nada. Es un pecado horrible, aún para los que no conocen a Dios. Pero resulta peor para el pueblo de Israel, que desde la antigüedad había visto los milagros poderosos de Dios para protegerlos y para bendecirlos. Tenemos las plagas de Egipto, la provisión milagrosa en el desierto, la protección contra enemigos más poderosos y muchas cosas más. Y sin embargo, a pesar de todos esos testimonios, fueron capaces de abandonar a Dios para buscar cosas que no aprovechan. Esto también lo podemos comparar con aquellos cristianos, como vimos en el libro de Gálatas, que corrían bien, pero se desviaron para ir en busca de otros dioses, porque resulta que el orgullo, el deseo de gobernar, la prepotencia, la falsa santidad, el dinero, aún la diversión, son deseos que se convierten en ídolos que la gente sigue abandonando al Dios verdadero. Dejan al Dios verdadero, dejan su recta vida cristiana, vuelven su relación con Dios un ritual donde ya no escuchan a Dios, no se guían por los principios de la palabra, ya sea porque los ignoran o porque los tuercen para su propia conveniencia. Ahora, el pasaje continúa y muestra lo que a los ojos de Dios significa esto que ellos han hecho. Y por eso dice Jeremías 2:12, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y es que obviamente una cosa es no conocer a Dios, rechazarlo cuando es compartido y continuar siendo fiel a su ídolo, que como dije puede ser su orgullo, su necedad o sus riquezas. Y otra cosa muy diferente es conocer a Dios, recibir durante años los beneficios de conocerlo y de hacerle caso y luego abandonarlo para buscar cosas que pueden parecernos muy buenas, pero que en realidad destruyen nuestra vida y sobre todo nuestra eternidad. Y es por eso, por lo grave de este asunto, que Dios usa palabras como espantoso, horrible, desolación en gran manera. Lo bueno de esto, de parte de Dios por supuesto, es que siendo Dios un Dios de amor, por ese amor que tiene por nosotros los hombres, Él no dejará de tratar de hacer ver al hombre su necedad. Y una de las formas para buscar hacerlo es hacer a los hombres conscientes de las consecuencias de abandonar al Dios verdadero. En el caso del pueblo de Israel, la promesa de Dios era que si lo seguían con fidelidad, llegarían a ser el pueblo más poderoso de la tierra. Y según algunos estudiosos, dicen que el lugar donde está asentado el pueblo de Israel es como el centro de la tierra, pues es el paso obligado para ir de un lado a otro de los continentes. Y que Dios los colocó precisamente allí en ese lugar para que muchos pueblos pudieran ver la grandeza de Israel
y fueran motivados a buscar al Dios que los había prosperado. Es decir, el propósito de Dios era usar al pueblo de Israel como un testimonio hacia la humanidad para que la humanidad pudiera ser salva. Pero no fueron fieles a Dios. En lugar de ser prosperados, como decía la promesa, ocurrió todo lo contrario. Y lejos de ser un testimonio, se convirtieron en una vergüenza para los demás pueblos, delante de los demás pueblos. Mire, si miramos la historia del pueblo de Israel, creo que ningún pueblo de la tierra anhelaría vivir lo que este pueblo ha vivido a lo largo de la historia. Y todo esto que han sufrido ha sido como consecuencia de su infidelidad hacia Dios. Y aunque en la actualidad Dios los ha prosperado mucho, porque de otra manera no hubieran podido sobrevivir, de todos modos, por causa de las disciplinas de Dios, el pueblo de Israel es un pueblo supremamente pequeño comparado con otros pueblos, ¿sí?, que son menos antiguos o tienen la misma antigüedad que ellos. Por ejemplo, si revisamos en internet encontramos datos como estos. Los chinos son 1.400 millones con todos esos dioses paganos que tienen. Los indios, los de la India, son 1.100 millones. Los americanos, Estados Unidos, son 330 millones. Los rusos, pensé que eran más, pero dice que son 150 millones. Y el asunto es que el pueblo de Israel, siendo tan o más antiguo que estos pueblos, no llega a 14 millones en la humanidad. Y eso a pesar de que para ellos tener hijos es la mayor bendición. Y la explicación a que sean tan poquitos son las disciplinas de parte de Dios por su infidelidad. Pero ojo, igual pasa con muchos cristianos en la actualidad, que a pesar de ser infieles con Dios, se consideran muy bendecidos. Pero lo que no saben es que si hubieran sido fieles, estarían viviendo muchísimo mejor al disfrutar de la bendición de Dios. En aquella época, buscando hacerlos conscientes de lo grave de haberlo dejado a él, el Señor les dice, Jeremías 2:14, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebraron la coronilla. El Señor menciona la esclavitud, menciona que cachorros asolaron su tierra, la quemaron y los obligaron a huir. Y menciona dos pueblos al parecer descendientes de los egipcios, de los cuales Dios ya los había librado. Pero ahora estos pueblos, dice, le quebraron la coronilla. Y como el hombre a veces resulta tan necio que no aprende de las circunstancias provistas por Dios, el Señor les dice en forma de pregunta, versículo 17, ¿no te acarró esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Y la respuesta es sí. Su triste condición, su pobreza, su esclavitud, todo eso era resultado de haber dejado de obedecer a Dios. Ojo con lo que voy a decir, esto es muy importante. Al revisar esta historia, hay que tener en cuenta que esto sucedió bajo el viejo pacto, donde la forma en que Dios mostraba su agrado o desagrado por lo que el pueblo hacía, tenía íntima relación con la vida física, con el alimento, el vestido, la salud, los hijos y la libertad. Por eso, cuando el pueblo abandona a Dios, le sobrevienen todas estas tribulaciones. E igualmente cuando Dios los exhortaba a volver y el pueblo volvía, pues eran restauradas todas estas cosas. Esto quiere decir que bajo el viejo pacto era pero muy fácil saber cuando alguien andaba bien con Dios o cuando alguien no era fiel. Solo había que mirar su condición económica, su salud, su familia, su libertad o su esclavitud, pues todo lo que hacían bien o mal con Dios se reflejaba en todas estas cosas. Recuerdo hace un tiempo cuando estaba dando enseñanzas a un grupo de pastores corrigiendo la doctrina. Uno de ellos vio llegar a otro pastor en una motocicleta
y lo miró y lo regañó, le dijo, es el colmo que usted tenga que andar en una motocicleta, si usted confiara en Dios usted andaría en un auto, pero por su falta de confianza en Dios usted solo anda en una moto. Increíble, ¿verdad? Esto dicho bajo el viejo pacto podría ser cierto, pero decir esto ahora bajo el nuevo pacto es un error gravísimo. Porque ahora bajo el nuevo pacto, del cual nosotros en la iglesia disfrutamos de sus primicias, las promesas son mejores, diferentes y son en primer lugar espirituales. Pero así como las promesas son muchísimo mejores, las consecuencias de no reconocer o de rechazar a Jesús y su ofrecimiento también son muchísimo peores, como lo podemos leer en su palabra. Hebreos 10, 28. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Nos dice que bajo el viejo pacto la muerte era el castigo para el que violaba la ley de Moisés cuando 2 o 3 testigos lo acusaban. Y cuando dice que el castigo era irremisible, significa que no había cómo rescatar o evitar que el culpable fuera castigado. El que pasaba por encima ciertos mandatos de la ley del viejo pacto, si era descubierto y acusado, el castigo inminente era la muerte. Pero esto no sucede bajo el nuevo pacto. Dios no nos ordena en su palabra ningún tipo de castigo físico como una consecuencia de abandonarlo o como consecuencia de tomar decisiones ignorando sus principios. Tampoco encontramos que Dios prometa mandar plagas o enfermedades o quitarle el dinero o dejarlo a merced de sus enemigos como sí hacía bajo el antiguo pacto. Es por esto que hoy los cristianos que se alejan de Dios, que pueden caer aún en pecados horribles, no hay para ellos promesas ni amenazas de destrucción o de que todo les saldrá mal en la tierra en este tiempo. Lo que sí ha ordenado Dios es que debemos hacer con un cristiano que ande en pecado, es que si después de exhortarlo a volver al camino correcto no lo hace, entonces los demás creyentes no debemos relacionarnos con ellos por causa de su mal testimonio. La Escritura dice, con el tal ni aun comáis. Pero resulta que esta disciplina es algo que la mayoría de los cristianos no cumplen, parece que no la recuerdan, no la saben. Pues muchos cristianos se siguen relacionando con estos cristianos que dan mal testimonio, que son incumplidos, malas pagas, mentirosos, tramposos, y siguen teniendo amigos cristianos como si nada. Y es por esta razón, porque las promesas y las disciplinas son diferentes a las del viejo pacto, que en esta época podemos encontrar que muchos de los incrédulos, como muchos cristianos que ignoran y desobedecen a Dios, de todos modos les puede ir muy bien en términos humanos respecto de los asuntos materiales, dinero, salud, familia, libertad. Por esto es un error que la condición económica, la familia o la salud se tomen como la única medida para evaluar nuestra buena o mala relación con Dios. Pero no entendiendo esto, sucede que hay creyentes a los que cuando uno les pregunta, ¿cómo está tu relación con Dios?, responden, no, bendecido, muy bien. Y responden así porque están ganando dinero o porque tienen buena salud. Esa es una forma equivocada de evaluar en este tiempo. Porque la realidad es que podemos encontrar creyentes que por su pecado están en mala condición económica. Pero también podemos encontrar creyentes que por su pecado están haciendo cosas que no deben y tienen mucho dinero. Y aún podemos encontrar creyentes que cuando se tuercen, sí, les va todavía mejor en los asuntos materiales que cuando eran obedientes al Señor. ¿Por qué? Insisto. Por un lado, porque las promesas del nuevo pacto, como ya mencioné, son espirituales y de muchísimo más valor que las promesas materiales. Y por otro lado, porque lo que en realidad se nos prometió, producto de hacer la voluntad de Dios en este tiempo,
es una vida llena del Espíritu Santo o llena del agua viva que Jesús ofreció, que significa estar llenos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Quien vive lleno de estas cosas vive bendecido por Dios. Y ese tipo de actitudes en su corazón lo llevarán a seguir sembrando y a seguir cosechando bendición de Dios. Pero además de esta buena condición espiritual que nos permitirá vivir muy bien, también nos fueron ofrecidos otras cosas que a veces no nos gusta ni siquiera escuchar, porque nos ofrecieron persecuciones, difamación, ataques. Las palabras del Señor a sus discípulos fieles, no a los discípulos infieles, a los fieles fueron las siguientes, a Juan 16:2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Ahora, puede parecer una mala noticia, pero lo que debemos entender y no olvidar es que bajo el nuevo pacto, tanto los premios como los castigos en realidad están reservados para después de nuestra muerte. Mientras que bajo el viejo pacto el premio o el castigo era una buena o una mala vida aquí en la tierra. Bueno, también hubo algunos que se adelantaron a estas cosas y comenzaron a anhelar la Jerusalén celestial. Y eso los llevó a menospreciar las riquezas materiales. Sin embargo, también es cierto que bajo el nuevo pacto hay consecuencias de la obediencia y de la desobediencia que comenzamos a experimentar en el momento en que hacemos las cosas. Y es por esta razón, como ya mencioné, que el que confía en Dios puede vivir lleno de gozo y paz, mientras que el que desobedece, al experimentar la ausencia del fruto del Espíritu Santo, comienza a vivir preocupado, asustado, lleno de malos sentimientos, que fácilmente lo pueden llevar a pecar o a volver a sus antiguos pecados que lo esclavizaban y lo hacían vivir mal. Hay palabras muy duras respecto de esto. La Escritura dice en 2 de Pedro 2:21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Ahora, esta mala vida que viven aquellos que se alejan de Dios no es porque Dios les esté echando maldiciones o haciendo algo contra ellos. Esta mala vida a veces es la simple y natural consecuencia de las cosas que se hacen mal. Es decir, es el resultado de sembrar para luego cosechar. Y en esto la Escritura es muy clara y por eso nos advierte. Gálatas 6:7. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. No tiene que ver con las cosas materiales, ni siquiera con la salud, ni ese tipo de cosas. Tiene que ver con esa vida interior. Cosecharán corrupción y muerte, implican muchos conflictos, sufrimientos innecesarios, o cosecharán vida eterna, que es la vida del Espíritu. Ahora, parte de la cosecha la recogemos en poco tiempo. También hay efectos en lo material. Por ejemplo, una persona que es correcta en todo lo que hace, que maneja sus finanzas con total honestidad delante de Dios y de los hombres, no solo vivirá tranquilo respecto de sus finanzas, sino que la buena imagen que da entre los demás, si necesita un crédito y si necesita un fiador, fácilmente lo va a conseguir por el testimonio que ha dado. Pero si la persona maneja mal las finanzas, es incumplido, mentiroso o no paga, va a vivir con angustias, temores, escondiéndose de la gente, no contestando el teléfono, y además por la imagen que ha dado ante la gente le van a cerrar las puertas
y les será prácticamente imposible conseguir dinero prestado a no ser que logre engañar a alguien que no lo conoce. Son consecuencias también que vienen producto de nuestro comportamiento. Pero las consecuencias verdaderamente importantes de nuestra forma de vivir las cosechamos después de nuestra muerte. Y por eso el pasaje continúa diciendo, versículo 9, Gálatas 6:9, así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Sucede que a veces hacemos lo correcto y al no recibir prontamente el beneficio, nos desanimamos. No, es que no vale la pena ser correcto, no vale la pena ser generoso. Pero el Señor nos dice que debemos insistir, porque a su tiempo, es decir, cuando realmente convenga nuestra vida espiritual, vamos a recibir. Y es por eso que dice, no desaprovechemos la oportunidad de hacer lo correcto, especialmente ayudando a los de la familia de la fe. ¿Qué hacen los que no confían en Dios? Ellos tratan de no desaprovechar la oportunidad de hacer el mal para conseguir lo que necesitan. Completamente diferente. Por todo esto, el Señor le dice a su pueblo que lo ha abandonado bajo el viejo pacto, Jeremías 2:19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. No hay duda, fuertes palabras. Sin embargo, algo que me parece increíble del amor de Dios es que mientras estemos vivos, Dios insistirá, ya sea en salvar a los hombres o en corregir el mal comportamiento de nosotros, sus hijos. Y aunque tristemente a veces aprendemos más a través de las fuertes disciplinas, también a pesar de haber pecado, Dios puede tratarnos de manera muy bondadosa y generosa para ver si al recibir su misericordia nos arrepentimos. Porque la realidad es que a algunos les funciona más la misericordia, mientras que a otros solo caminan bajo el látigo y las fuertes disciplinas. Cuando Jesús viene, encuentra al pueblo en esa misma situación, y con esto me refiero a la situación de esclavitud, en este caso por los romanos, producto de haberse alejado de Dios. Nuevamente, un pueblo que abandonó la fuente de agua viva para buscar una cisterna rota que no retiene agua. Y por eso el ofrecimiento misericordioso del Señor, no solo a la mujer samaritana, sino a todos los hombres, es el agua viva. San Juan 4:10 en adelante dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Verso 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y vimos que Jesús, para hacer este ofrecimiento, rompe todo tipo de barreras. Aún soporta un trato despectivo, casi que grosero, agresivo de parte de esta mujer, pero todo lo soporta para no poner tropiezo al Evangelio. Ahora, esta misma buena actitud que tuvo el Señor Jesús también la encontramos en los discípulos, por ejemplo en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía una profunda convicción de lo importante que era compartir el Evangelio de salvación. Y por eso en la carta a los Corintios escribe diciéndoles, 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciaré el Evangelio. Podemos ver varias cosas aquí. A veces ocurre que cuando una persona anuncia el Evangelio y lo hace de manera continua, pues es vista como bicho raro.
Muchos llegan a considerar a esta persona como una persona muy especial, muy espiritual, muy metida en las cosas de Dios. Y ciertamente encontramos que la Escritura dice que llevar las buenas noticias es algo muy especial. En Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. El apóstol Pablo menciona este pasaje de Isaías cuando insiste en lo importante que es compartir el evangelio, añadiendo que es un mandato de Dios, que para esto fuimos enviados. Dice así en Romanos 10:15: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Y ciertamente, ¿cómo no va a ser un acto de amor supremamente hermoso comunicar el mensaje que permite la salvación de los demás, salvación por toda la eternidad? Pero también podemos ver que a pesar de lo importante, hay muchos que no comparten. Y entre estos que no comparten podemos incluir a aquellos que comparten un evangelio diferente. Un poco más adelante aclaro este asunto. Ahora, en este pasaje que acabo de leer dice: mas no todos obedecieron, lo cual no hay duda, como ya hemos visto, es un mandato de Dios hacerlo. Pero hay otra forma muy importante de ver esto mismo que también el apóstol menciona en otra carta. Dice así, 1 Corintios 9:16: pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Qué quiere decir? Listo, es una orden de Dios a anunciar el evangelio, y todo aquel que obedece será bendecido, y quien no lo haga, pues obvio, se perderá la bendición. Pero independiente de que sea una orden, el apóstol ha descubierto que es de tanta bendición hacerlo, que si no lo hace, la expresión que él usa es ay de mí. Y ese ay de mí significa pues como calamidad. O sea, él está entendiendo que es un perjuicio para su vida espiritual no hacer caso a Dios en este asunto. Y la pregunta para nosotros es: ¿cómo estamos nosotros respecto de esta responsabilidad? ¿Ya nos amaneció la importancia de obedecer a Dios a este respecto? Tristemente, nuestra obediencia a Dios a veces es selectiva. Es decir, hay cosas que en nuestra confianza en Dios nos ha llevado a ser muy fieles. Algunos, por ejemplo, no se quejan por nada, ya aprendieron lo grave que es esto. Y cuando de golpe salga alguna queja de su corazón, son conscientes de que están haciendo algo grave y ahí mismo cambian. Otros, por ejemplo, son muy fieles en sus asuntos financieros, son muy correctos, aún con sus diezmos y ofrendas, porque entendieron la importancia de esto. Y les da temor portarse mal, ser deshonestos, no pagar a tiempo, no ser fieles con Dios. Pero también encontramos los que se quejan todo el tiempo como si nada, y los que no son fieles ni con Dios ni con la gente. A lo que quiero llegar es que nuestra obediencia no debe ser selectiva, sino que en todas las cosas debemos hacer lo que Dios nos pide hacer. Por esto las palabras de Jesús cuando le trajeron la comida, después de haber compartido a la mujer samaritana, ¿sí? Dijo algo para hacer énfasis en lo importante de hacer su voluntad. Jesús dijo así, San Juan 4:34. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y luego añadió algo como para que no dejaran para después. Dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ahora, ¿qué pasa cuando un personaje deja de comer? El resultado final indudablemente es: se muere. Si usted deja de comer, ay de usted, se va a morir. Y luego Jesús, demostrar lo importante que es buscar y salvar lo que se ha perdido, de eso dependía su vida, les dice a sus discípulos, sí, algo para que comiencen ya sin disculpas a buscar y a salvar lo que se ha perdido.
porque la vida de los discípulos también va a depender de anunciar el Evangelio. Ay de ellos si no anunciar el Evangelio. El asunto fue tan claro para los discípulos que murieron anunciando el Evangelio. Y eso es lo mismo que comunica el apóstol Pablo. 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ojo, por lo cual si lo hago de buena voluntad recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. Y fíjese bien que lo considera tan de vital importancia que dice que aunque lo haga de mala gana, de todos modos tiene que hacerlo. Recuerdo que alguna vez vi un comercial de una serie de televisión acerca de una enfermera. Entonces la enfermera está en un restaurante con una amiga y una señora de una mesa al lado comenzó a ahogarse con la comida. Se ahogó y cayó al piso y se estaba ahogando. Y entonces la que estaba almorzando con la enfermera mira a la enfermera esperando que haga algo. Y cuando la mira, la enfermera le responde: no estoy de turno. Bueno, por supuesto más adelante se para y ayuda a la señora para que no se ahogue. La pregunta es: ¿no estamos de turno? Mire, así no tengamos ganas, así nos parezca difícil, así nos dé vergüenza, de todos modos debemos hacerlo. No solo porque nos ha sido ordenado, sino porque si no lo hacemos, ay de nosotros, es mucha la bendición que nos vamos a perder. Dios no nos va a castigar, obviamente, pero es mucha la bendición que nos vamos a perder. Yo creo que esto no es difícil de entender. Yo recuerdo que mis hijos en varias épocas, cuando me decían que no tenían ganas de hacer algo que yo les pedía que hicieran, yo les decía: miren, a mí no me fascina pagar el arriendo, o los servicios, o la cuota de la universidad, no, yo no me muero de ganas de hacer esas cosas, pero tengo que hacerlo. Y lo mismo ocurre con nuestra responsabilidad y privilegio de anunciar el Evangelio. Ahora, si revisamos el contexto de este pasaje en el que el apóstol insiste en la importancia de este asunto, vemos que tiene relación con que lo estaban criticando, ¿sí?, por estar viviendo del Evangelio. Y por eso él responde, 1 Corintios 9:14, dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Resumiendo, está diciendo que es el Señor quien le ordenó vivir del Evangelio, pero que Él tiene muy claro que no anuncia el Evangelio por una recompensa material. Y por eso, así los discípulos no sean fieles en lo económico con la obra de Dios, de todos modos Él va a seguir anunciando el Evangelio, porque no se va a perder el enorme privilegio de hacerlo. Y un poco más adelante continúa diciendo, versículo 18, pues ¿cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Mire bien, aunque sabe que tiene derecho, un derecho dado por Dios para vivir del Evangelio, dice: yo no me voy a perder el privilegio de recibir el galardón, porque algunos sean infieles con Dios y la situación económica se ponga difícil. Ahora, si volvemos al verso 17 que dice: por lo cual si lo hago de buena voluntad recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la orden, la comisión me ha sido encomendada. Esto puede parecer raro, porque en temas anteriores estudiamos ampliamente la importancia de hacer las cosas con buena actitud, la importancia de hacer las cosas por el Señor y para el Señor. Pues si no es de esta manera, si no lo hacemos para el Señor con buena actitud, la Escritura dice que no recibiremos recompensa a nuestra obediencia. Sin embargo, aquí el apóstol está diciendo que aún de mala voluntad, es decir, que con mala actitud, de todos modos tiene la orden de compartir el Evangelio.
Como quien dice, no importa si es de buena o mala voluntad, lo importante es anunciar el Evangelio. Y este pensamiento se confirma cuando dice que Él se alegra cuando alguien comparte el Evangelio, así lo haga con malas intenciones, con mala motivación. Insisto, puede sonar raro, pero imaginemos un padre de familia bien tacaño, tan tacaño que siempre que da dinero para el mercado, da poco y lo da con sermón incluido porque no quiere dar. La pregunta es, ¿qué sería mejor? ¿Que no diera nada? Seguramente si la mujer tiene cómo sostener al hogar, pues no le recibe, pero si no tiene, aunque sea de mala gana, por supuesto que lo recibe. Al fin y al cabo sus hijos necesitan comer. Exactamente igual sucede con el Evangelio. Hay muchos que predican con actitudes completamente equivocadas. No lo hacen para el Señor, ni siquiera lo hacen por amor a la gente. Lo hacen con una serie de motivaciones personales equivocadas. Pero de todos modos están comunicando un mensaje que si es recibido con fe, va a producir salvación. Por eso el apóstol escribe, Filipenses 1:15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, por pelea, no sinceramente pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Muy claro, ¿verdad? Hemos vivido divisiones en esta iglesia, pues si recuerden, yo llevo 40 años en esto, y estos conflictos y estas divisiones siempre han existido, seguirán existiendo. Es la forma aún como Dios selecciona, limpia su iglesia, es la poda que Dios anuncia cuando da fruto. Creo que este tiempo de pandemia también puede ser una poda. Hay algunos que producto de la forma como hacemos las reuniones o por no hacerlas, por ser virtual, pues de golpe Dios cortará y limpiará la iglesia. Hay otros que se sostienen, bueno, que Dios tenga misericordia y sostenga. Pero lo cierto es que cuando ocurren estas divisiones, ¿qué pasa? Aquel que convence a un grupo de la iglesia y lo saca de la iglesia, él luego de que está aparte, él trata de demostrar que está bien. Y entonces comparten, insisten en hacer una cantidad de cosas para crecer, porque creen que con ese crecimiento están mostrando que se fueron y que están con la bendición de Dios. Y eso era lo que pasaba con el apóstol, ¿sí? La gente se separaba, se llevaban los discípulos y entonces querían demostrar que estaban bien espiritualmente, todos compartían por competir, por envidia, por hacer sentir mal al apóstol, y lo que el apóstol dice es, no me importa cuál sea la razón por la cual están compartiendo, si es de buena o mala gana, el mensaje está siendo anunciado. Por supuesto, quien comparte y no lo hace con la actitud correcta, Dios no lo va a bendecir, pero el mensaje está siendo anunciado y eso es una bendición. Sin embargo, hay un problema que viene con el tiempo, lo dije hace un rato, y es que cuando una persona anuncia el Evangelio con una mala motivación, ¿sí?, termina anunciando un Evangelio diferente. Y hay muchas personas que están anunciando un evangelio diferente y pareciera que están cumpliendo con la orden de anunciar el evangelio, pero no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque no están enseñando el verdadero evangelio. Insisto, esto ocurre cuando la gente anuncia el evangelio con actitud equivocada. Esa actitud equivocada hace que con el tiempo se tuerza la doctrina, porque esa actitud equivocada los lleva a hacer énfasis en cosas que a ellos les interesa conseguir. Hoy encontramos a mucha gente haciendo un énfasis tremendo en la prosperidad material porque es lo que ellos quieren conseguir. Otros hacen un tremendo énfasis en la autoridad porque quieren ser honrados y obedecidos al pie de la letra, en fin, ese tipo de cosas. Ahora, mientras Jesús estuvo haciendo ministerio, hubo dos cosas a las que él se opuso de una manera muy clara y muy fuerte, ¿sí?
En alguna ocasión Jesús dijo, Mateo 23:2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y luego de estas palabras, dado uno de los sermones más fuertes, mostrando cada uno de los pecados de estos hombres que enseñaban lo correcto, pero no hacían lo correcto. Y es que el asunto es que cuando se predica lo correcto, pero se hace lo incorrecto, este mal ejemplo de estos cristianos, ancianos, escribas y fariseos, se convierte en un ejemplo y en una disculpa para aquellos seguidores que tienen mala actitud. Es por esto que encontramos que muchos se disculpan de no ser buenos cristianos usando como excusa los malos testimonios de los cristianos que son malos cristianos o de los pastores. Es que yo, ¿cómo voy a ser cristiano si los pastores son ladrones, si los pastores son violadores? También ocurre que otros se convierten en malos cristianos siguiendo el testimonio de los malos cristianos que les enseñaron. Por eso, dentro de esta fuerte exhortación, el Señor les dice, versículo 15, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Es similar, ya lo he dicho otras veces, como cuando el padre de familia desobedece a Dios, pero quiere que sus hijos sean muy obedientes a Dios. Padres que no se sujetan a la autoridad, pero reclaman la sujeción de sus hijos. Esta forma de vida es en realidad una forma de predicar subliminal, de dar un mal testimonio, de dar malas enseñanzas. Que no solo aquellos que andan pegados al Señor pueden descubrir, también lo nota la gente del mundo. Hay gente del mundo que ve ciertos cristianos y dicen, no, yo qué voy a ser cristiano con este testimonio de esta persona. Y por eso Jesús, al comienzo del sermón, a la gente y a sus discípulos les dijo bien clarito, sigan lo que dice la Escritura, pero no el ejemplo de quienes les enseñan. El otro asunto que Jesús confrontó con mucha claridad y firmeza fue el hecho de que enseñaran malas doctrinas. Mateo 15:8. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Notemos que habla de hipocresía, de una falsa honra a Dios, y esta se manifiesta cuando los hombres, malinterpretando las Escrituras, terminan diciendo cosas que Dios no ha dicho, colocando prohibiciones que Dios no hace, colocando obligaciones que tampoco Dios está pidiendo. Es decir, son mandamientos de hombres, pero presentados como si fueran mandamientos de Dios, y eso es lo grave. Ahora, este pecado de torcer la palabra de Dios es un pecado que se viene cometiendo, como estamos viendo, mucho antes del nuevo pacto. Cuando Jesús llegó ya estaba sucediendo esto hace mucho tiempo. Y lo tenaz es que de acuerdo a las profecías podemos tener la certeza que en todo este tiempo y seguirá siendo cada vez peor, cada vez se va a torcer más el evangelio por causa de estas personas. En la carta de los Gálatas estuvimos estudiando hace algunas semanas algunas cosas muy importantes acerca de estos que tuercen la doctrina. Ahora, si usted tiene en cuenta lo que ya leímos, que cuando alguien torcía o infringía los principios de Dios del viejo pacto, era castigado con la muerte. Y si recuerda la advertencia de cuán grande será el castigo para el que pisoteara al Hijo de Dios, entonces va a entender por qué fue tan fuerte Jesús con aquellos que torcían la doctrina, ya sea con su mal testimonio o con malas enseñanzas. Y también vamos a entender por qué fue tan fuerte el apóstol Pablo con esta misma clase de personas que torcían la doctrina. Y por esta razón es que escribió Gálatas 1:9. Como antes hemos dicho, o sea que lo había dicho, también ahora lo repito,
si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Ahora, como vimos, bajo el viejo pacto no hay este tipo de castigos físicos, ni la muerte por los pecados. Lo que vemos que el apóstol pide para aquel que está enseñando una mala doctrina es que caiga sobre él la maldición de Dios. Este asunto hay que entenderlo bien, porque pareciera haber cierta contradicción. ¿A qué me refiero? Pues el apóstol Pablo está pidiendo la maldición de Dios para las personas que estaban torciendo la doctrina. Pero el mismo apóstol Pablo en la carta a los Romanos escribe lo siguiente, Romanos 12, 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Verso 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. O sea que Pablo escribe que debemos bendecir y no maldecir, que debemos pagar bien aún aquel que nos paga mal. Continúa diciendo, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. O sea, dice que no debemos, vengarnos, que Dios lo hará, que si el enemigo tiene problemas, ayudémosle generosamente para que se sienta avergonzado. Ahora, muy claro, ¿verdad? No tome venganza, deje lugar a la ira de Dios, a tu enemigo ayúdale si es posible. Y todo esto que dice el apóstol concuerda con lo enseñado por Jesús. Jesús dijo, Lucas 6, 27, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y entonces la pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué Pablo está pidiendo la maldición de Dios para estos hombres? ¿Acaso no contradice lo enseñado por Jesús y lo enseñado por él mismo? Ahora, como dije hace algunas semanas, cuando queramos saber algo respecto de Dios y nuestro comportamiento, una de las preguntas importantes que nos podemos hacer es, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Dios? Porque sabemos que Dios jamás ha hecho nada incorrecto y por lo tanto cuando pensamos en qué hizo Jesús, la respuesta seguramente nos llevará a entender el asunto. ¿Jesús haría un mal juicio? ¿Jesús infringiría los principios de su palabra y diría que está haciendo la voluntad de Dios? ¿Jesús motivaría a otros a pecar? ¿Jesús crearía división en la iglesia? Si nos preguntamos qué hizo Jesús con aquellos que con mal testimonio o con malas enseñanzas torcieron la doctrina, la respuesta es, les dijo víboras, sepulcros blanqueados, hijos del infierno, hipócritas, y repitió estas mismas palabras a lo largo de todo el sermón. Si Jesús predicaba el amor a los enemigos, poner la otra mejilla, bendecir a los que nos maldicen, ¿por qué les pegó tremenda vaciada a estos que estaban torciendo la doctrina? Si el apóstol Pablo también hablaba de bendecir a los enemigos, ¿por qué pidió la maldición de Dios para aquellos que torcían la doctrina? La respuesta es que si no hablamos del Señor, si no compartimos, si no tenemos discípulos, pues obviamente no estamos colaborando en darles la oportunidad de obtener la salvación. Y según lo que hemos visto, pues nos perdemos parte de la bendición que Dios tiene para nosotros, además de que pues es una muestra de que no amamos a la gente. Pero muchísimo más grave que no compartir de Cristo es predicar un Cristo diferente, lo cual ocurre cuando se enseñan malas doctrinas. Mire, cuando predicamos enseñando lo que Dios nos manda a enseñar y la gente no acepta el mensaje, de todos modos al pasar el tiempo podrá tomar la decisión de probar
y descubrirá, ¿sí? Y obtendrá la salvación. Pero cuando una persona recibe un evangelio diferente y prueba con este evangelio diferente, con mala doctrina, los resultados lo van a convencer de que no vale la pena seguir a Dios. Pues pensarán que, sí, por causa de estas malas enseñanzas, Dios no está cumpliendo con lo prometido, pero Dios no ha prometido lo que ellos dicen. Miren, así ya hay muchísimas personas en la tierra que han sido contaminadas, envenenadas con un evangelio diferente, que los lleva a pensar, yo ya probé con el cristianismo y no sirve para nada. El cristianismo solo sirve para que los pastores se enriquezcan. Y esa mala imagen que han recibido del cristianismo, producto de las malas enseñanzas, es como una vacuna que hará muy difícil que acepten probar nuevamente con Cristo, ¿sí? Hay gente que invitamos a la iglesia, ya tiene imágenes de otras iglesias y no, yo a iglesias cristianas no voy. No, yo con cristianos, por esta vacuna que le ha sido colocada por estos personajes. Insisto, no hablar de Cristo impide que tengan la oportunidad de conocerlo, pero hablar de un Cristo diferente coloca una barrera muy poderosa. Y es por esta razón que el Señor Jesús le dijo a los escribas y fariseos, Mateo 23:13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. La lección es esta: podemos y debemos perdonar todo tipo de ofensas, todo tipo de ataques, difamaciones y cualquier cosa que a nuestros enemigos se le ocurra hacernos, pero no podemos aceptar por ninguna razón a aquellos que enseñan malas doctrinas, y por supuesto no podemos apoyarlos. La Escritura dice, segunda de Juan 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Esto es similar a aquel cristiano que se relaciona con el cristiano que da pésimo testimonio. Y nuevamente la clara lección es que cualquier cosa que digan contra nosotros, listo, eso lo podemos y debemos perdonar. Si no lo hacemos en el Padre Nuestro, la enseñanza de Jesús fue que si no perdonamos no seremos perdonados. Pero si el asunto es de torcer la doctrina, entonces toma un carácter diferente. Allí no podemos decir tranquilo, el Señor lo perdona. No, allí hay que pararse firme y no dejar que se tuerza la doctrina. Si lo pasamos por alto como si nada, terminaremos siendo cómplices de este asunto. Ahora, esta misma lección de manera muy corta está en la siguiente frase de Jesús, Mateo 12:32. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y quiere decir que la gente puede decir cualquier cosa contra Jesús y le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, es decir, quien niegue o tuerza la palabra de Dios dicha por el Espíritu Santo a través de quien sea, dice, no le será perdonado. Y es por esta misma razón, porque de la importancia de una sana doctrina depende la salvación de los hombres, que el apóstol no aceptaba y no se dejaba torcer ni se sujetaba a ningún tipo de desviación en la doctrina. En Gálatas 2:4 él cuenta su testimonio, dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. O sea que había falsos creyentes que se metían en la iglesia para torcer la doctrina. Dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. También por esta misma razón a su hermano en Cristo, al apóstol Pedro, Pablo lo confrontó delante de todos. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Y la razón de hacer esto es que Pedro estaba revolviendo viejo y nuevo pacto, estaba judaizando, y por eso Pablo lo reprendió. Seguramente no le gustó, seguramente se ofendió,
el asunto no importa. Lo cierto es que sí, lo reprendió por estar torciendo la doctrina. Ahora, sé que este tema que hemos visto estas 4 semanas es un tema fuerte. Es una responsabilidad muy grande, es un privilegio muy grande, pero esto de compartir y tener discípulos es difícil de digerir, no de entender, sino de bajar al corazón para disponernos a hacerlo. Y a esto hay que añadirle que cuando comenzamos a hacerlo, a veces nos encontramos con que el asunto todavía es más difícil, por la poca disposición que encontramos en las personas. Razón por la cual muchas veces tendemos a desistir. Por esto mismo el Señor Jesús en cierta ocasión le dijo a sus discípulos, Marcos 6:11, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de tus pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. O sea, lo que dice el Señor es, si usted intenta, si usted comparte, si usted es rechazado, sacúdase el polvo de los pies, no se vaya pensando que nunca va a funcionar. Deje que ellos enfrentarán el juicio de Dios. Sé que no es fácil. A veces hay personas que tenemos cierto carácter que hace más difícil que compartamos el Evangelio. Hay otros que hablan hasta por los codos, desafortunadamente no todos los que hablan por los codos pues dan buen testimonio, eso tampoco ayuda. Pero sé que es difícil porque si usted comparte el Evangelio pues puede recibir, lo más seguro va a recibir el rechazo de la gente. He hablado con algunos de la iglesia y dicen, no, pues me bloquearon, no me vuelven a contestar, me sacaron del grupo. Comienzan a hablar mal de usted, comienzan a verlo como mojigato, como que se cree más bueno, como que lo está juzgando. Y por eso, para persistir en hacer lo correcto, tenemos que poner nuestros ojos en el Señor, el cual dice en su palabra, 2 Timoteo 2:11, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Ojo, si le negaremos, Él también nos negará. Grave. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Queridos hermanos, a la final no importa cuántos discípulos logremos tener, porque la cantidad de discípulos que tengamos es algo que el Señor definirá. Él es quien los trae. ¿Qué es lo importante? Que nosotros hagamos nuestra parte, que nos dispongamos, que nos lancemos, porque independiente de los resultados, con el solo hecho de hacer lo correcto, así no veamos buenos resultados, la recompensa no la vamos a perder. De todos modos seremos bendecidos. Así es de que pensemos en este asunto, pidámosle a Dios que nos revele lo importante que es para nuestra vida espiritual este asunto, para que no echemos en saco roto, sino que realmente aprovechemos el privilegio y la oportunidad de ser bendecidos al obedecer en este asunto. Vamos a orar. Dice una promesa del Señor en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Sí, Padre, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias porque, aunque entendemos que es un mandato, entendemos que es un gran privilegio poder servirte de una o de otra manera. Permite que, como dice tu palabra, tengamos la plena certeza de la esperanza, de que ciertamente seremos recompensados por ti en cada cosa que hagamos en favor de tu obra. No permitas que el no ver resultados como los esperamos o en el tiempo
o no permitas que al sentir el rechazo de los demás nos volvamos perezosos respecto de este asunto, sino que, como dice tu palabra, imitemos a aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Permítenos, Señor, obtener toda esa bendición que tú has pensado para nosotros. Danos sensibilidad para que, escuchando la voz de tu Santo Espíritu, compartamos, invitemos, sí, comuniquemos el mensaje que tú nos has dado para comunicar. Te damos gracias por esta iglesia en la cual nos has colocado, donde la doctrina es clara y es muy, muy fiel a tu palabra. Te damos gracias porque sabemos que tú seguirás guardando nuestro corazón, seguirás guardando y aún corrigiendo lo que haya que corregir en nuestra doctrina, y podemos tener la certeza de que estamos compartiendo el evangelio que tú nos mandaste a compartir. Gracias, Señor, porque no somos suficientes para esto, pero tenemos tu respaldo y el poder de tu Santo Espíritu en nuestra vida. Te damos muchas gracias por todo esto, amado Padre Celestial.